Buenas noches, colegas y amigos. Buenas noches, doctor. Sí, doctor. Tenemos audio, tenemos visual, se observa la diapositiva. Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Se observa la diapositiva, doctores? Correcto, doctor, sí se observa. Muy bien, muy bien. A veces me provoca hablar un poquito algo hasta fuera del tema, aprovechándome de las experiencias que tenemos en el tránsito profesional. Yo vivo al frente de un centro médico de salud que es privado. En 3 o 4 minutos yo llego al centro médico. Hace unos 20 minutos llega una persona de la sexta década de vida con una herida cortante en la región occipital, producto de una caída de su propia distancia. Produjo una herida lineal, un poco anfractuosa pero lineal. Esto era profundo, abarcaba los planos musculares y producía un abundante sangrado. No teníamos suturas reabsorbibles. Una de las técnicas que tenemos para resolver esta situación, cuando no tenemos suturas reabsorbibles, me refiero al cabo crómico, es utilizar la aguja penetrando todos los campos anatómicos y saliendo al borde contrario y regresándolo, una sutura en U. Logramos suturar desde el borde más cercano a nosotros, atravesamos la piel y regresamos la sutura. Esa sutura en U permite abarcar más planos anatómicos. ¿Tenemos cirujanos en el grupo? No hay. Esa sutura nos resuelve un problema de hemostasia por compresión. Cuando penetramos el plano más cercano al médico y atravesamos todos los planos inferiores y regresamos la aguja al mismo nivel del primer punto y cerramos, nos ayuda a producir una hemostasia más efectiva. Ese punto nos ayuda a resolver un problema de hemorragia de planos en capas, pero de tipo venoso, cuando hacemos ese tipo de sutura en U. La patología de vesícula y vías biliares es un tema de nuestro diario transitar por la ecografía, de nuestro diario transitar por la imagenología. Una evaluación correcta de este órgano intraabdominal nos permite evaluar su estructura, sus bordes, su contenido, las patologías de pared, el grosor de la pared, nos permite evaluar el fundus del cuerpo, el tracto de salida. Si tenemos una buena insonación, podemos visualizar cístico y colédoco. El conducto colédoco y la vesícula biliar están hermanados en la parte imagenológica. ¿A qué me refiero? A que siempre que evaluamos vesícula biliar en un paciente adecuadamente preparado, podemos evaluar tanto su interior en la parte vesicular como en la parte del conducto cístico. El conducto cístico lo identificamos porque está paralelo a la vena porta. Desde su salida del hilio hepático podemos hacer una insonación subcostal y observamos en la parte inferior la vena porta, en la parte de la salida iliar y en la parte superior el conducto colédoco. ¿Qué vamos a evaluar en esta clase de hoy? Vamos a evaluar la litiasis vesicular, el barro biliar como patología intraórgano, los pólipos vesiculares, que hasta hace poco pensaba que eran solamente patología benigna, pero hay algunos que hay que considerar de acuerdo a sus características. La colecistitis o la inflamación de la vesícula, ya sea alitiásica o por mecanismos obstructivos. La coledocolitiasis, que es la parte de la obstrucción coledociana intrahepática. La adenomiomatosis, que son lesiones de la pared
lesiones que pueden ser hipoecóicas o hiperecogénicas. Complicaciones como la perforación vesicular por isquemia del órgano y perforación de su pared, el carcinoma vesicular, patología neoplástica y la dilatación de las vías biliares. La anatomía de la vesícula biliar es relativamente sencilla. Es un órgano que se consigue suprahepático, generalmente en el lóbulo derecho. Tiene 3 segmentos, como ya le nombraba: el fundus, el cuerpo y el tracto de salida. Tiene su cístico y su unión al colédoco, que termina en el esfínter de Oddi, en confluencia con el conducto pancreático principal. Tenemos lateral a este la arteria cística, y la descripción en el dibujo esquemático del conducto biliar común hace parte distal. Existe una zona virtual en la base del conducto cístico y los conductos hepáticos que se conoce como el triángulo de Calop. Está delimitada por la arteria cística, el conducto cístico y la confluencia de los hepáticos. La técnica de exploración es múltiple. Es realizada con un transductor convex con frecuencias de 3.5 hasta 5, recordando que a menor frecuencia tenemos mayor penetración. Con una insonación de 2.5, 2 o 3.5 obtenemos visual hasta 25, 30 centímetros intraabdominal, y con frecuencias altas tenemos más superficialidad, pero menos penetración. Más resolución, pero menos penetración. El transductor convex lo podemos utilizar en la línea axilar anterior con movimientos de ascenso, y oblicuidad intercostal para observar con movimientos respiratorios del paciente el cuerpo vesicular, la parte del aspecto vascular del hígado, y en algunas oportunidades podemos observar desde ahí el conducto cístico y colédoco. Hacemos en un corte axial y subcostal visualización de los vasos y parte del cuerpo vesicular. Desde la región de la ventana subsifoidea exploramos con oblicuidad hacia la derecha el cuerpo y los conductos biliares, extra e intrahepáticos. Los cálculos son concentraciones en el sistema biliar, ya sea intraórgano o en la zona intrahepática. Su contenido generalmente son de sales de calcio, de sales de colesterol. El barro, es suspensión de material hipoecogénico e hiperecogénico múltiple, que se deposita generalmente en la parte media o el tracto de salida del órgano. Se modifican tanto la parte litiásica como la parte del barro biliar con los movimientos de cambio de cúbito lateral del paciente. El cálculo produce una imagen hiperecogénica con sombra sónica posterior. Muy variable su tamaño, y puede hallarse único, puede hallarse múltiple. Podemos hallar una patología tipo colecistitis litiásica múltiple por procesos inflamatorios de la pared, colecistitis alitiásica producida por el barro biliar, se produce éstasis del mismo en el cuerpo vesicular, y con la insonación angulada observaremos dos grados de crisis: anecoico en la parte superior generalmente e hipoecoico en la parte inferior. La litiasis vesicular, pienso que es la patología más frecuente de este órgano. Predomina en el sexo femenino, en obesas y en edad fértil. Tiene un componente genético. De padres a hijos, con mucha frecuencia se observa esta patología obstructiva. Más frecuente alrededor de los 35 o 45 años. En realidad es muy variable, pero está más acentuada en este grupo etario. Se forman por composición anormal de la bilis, por disminución del flujo, éstasis biliar e infección.
Ecográficamente se observan como imágenes ecogénicas de diferentes tamaños, que producen sombra acústica posterior y se movilizan con los cambios de posición. La litiasis vesicular en sus fases iniciales pueden ser microlitiasis menores a 3 milímetros de tamaño, pueden nadar en el barro biliar, pueden hallarse aisladas en el cuerpo vesicular y son las más problemáticas. ¿Por qué? Porque tienen acceso a la salida por el cístico, las litiasis pequeñas de 3 o menos milímetros de longitud, pueden penetrar en el conducto cístico o ubicarse en el colédoco. Esta migración produce los famosos cólicos biliares terribles, cuya molestia se siente en la región epigástrica y se refleja hacia la parte posterior de la espalda. Imágenes múltiples de litiasis biliar. En la imagen superior izquierda de la pantalla tenemos una imagen litiásica amplia de forma ovalada, depositada en la pared posterior y tracto distal, que produce una imagen hiperecogénica con el efecto del sonido de sombra sónica posterior. A la derecha obtenemos una imagen con transductor Combes, al igual que la primera, con múltiples imágenes litiásicas en el órgano vesicular, tanto que es imposible de cuantificarla, con engrosamiento de la pared vesicular. Estamos ante la presencia de una colecistitis litiásica múltiple. Nueva imagen en la parte inferior izquierda de la pantalla, con múltiples imágenes litiásicas en su interior que producen sombra sónica posterior. En esta imagen observamos barro biliar y litiasis biliar. Observamos el aumento de la densidad de la escala de grises con imágenes hiperecogénicas flotando en el líquido vesicular engrosado. Imagen en pared de porcelana. Observamos una mal definición de la pared y las imágenes litiásicas en su interior. En algunos casos llenan por completo la luz vesicular. Existen signos ecográficos que no manejamos mucho, como es el caso del signo del doble arco, doble imagen de pared o doble imagen de la parte de pared y su contenido vesicular. Y en otras oportunidades se calcifican las paredes formando la llamada vesícula de porcelana. Tiene relación este cuadro ecográfico con patologías neoplásicas. La vesícula de porcelana se relaciona con neoplasias en un bajo porcentaje, pero se relaciona. Cuando observamos la imagen, aparece una imagen irregular, mal definida, lo contrario a la imagen sagital, ovalada o alargada, con múltiples calcificaciones en su borde anterior. Eso se conoce como vesícula en porcelana. El eco tiene una sensibilidad mayor al 95%. Bueno, la colangioresonancia tiene una sensibilidad mayor que el eco, pero un buen uso de la parte ecográfica da una sensibilidad intraobservador importante. Las adecuadas insonaciones del órgano vesicular por hablar del grosor de la pared, de su separación, de los signos clásicos de la coledocolitiasis. Cuando desplazamos al paciente se produce cambio de posición de las litiasis. Se observa el signo de la sombra acústica posterior o signo de la sombra. El barro biliar puede simular masa en algunos casos. Entonces, observamos en estas imágenes ecográficas con transductor Combes a nivel de la vesícula biliar, litiasis amplia en serie en la parte posterior de la vesícula biliar, con un leve engrosamiento de la pared. En la pared anterior tiene un grosor aproximado de unos 3 milímetros. Cuando existe procesos crónicos agudos, tipo cólicos biliares, el engrosamiento de la pared se hará evidente. La barro biliar se trata de gránulos pigmentarios y pequeñas cantidades de cristales de colesterol.
Es más frecuente en pacientes con obstrucción biliar extrahepática, en casos de colecistitis aguda o crónica, en ayuno, perdón, o en pacientes con nutrición parenteral total, que son los hiperalimentados. El factor común es éstasis biliar de la vesícula. Se visualiza la escala de grises en la imagen de la derecha, con una definición del borde del órgano, y esta escala de grises a la cual le hacía mención. Existen dos niveles en la escala de grises. En la parte superior observamos el anecoico y en la parte posterior, por gravedad, observamos un aumento en la escala de grises, una definición con una línea horizontal que separa las dos imágenes. Nos encontramos ante una imagen de barro biliar. En muchas oportunidades podemos ver refuerzo sónico posterior demostrado en esta imagen por la hiperecogenicidad en la pared posterior. En la parte posterior, en el corte sagital, observamos una imagen hiperecoica aproximadamente redondeada. Es la pared del duodeno que contacta con la vesícula biliar. El límite se define como una línea horizontal que no varía con la ganancia en ningún corte, lo cual permite diferenciar de otros artefactos. Mencionamos en sagital, observaremos la imagen alargada del órgano, su pared anterior delgada, su contenido anecoico con múltiples ecos hipoecoicos sedimentados en la pared posterior e imágenes hiperecoicas. En esta imagen hay una combinación de barro biliar y microlitiasis biliar. En algunas imágenes ecográficas de la vesícula pudiéramos encontrar el barro biliar de forma heterogénea, de bordes mal definidos, y esto nos pudiera confundir con un tumor de vesícula. En este caso, se puede repetir el estudio al día siguiente en ayunas y la imagen va a variar. Va a disminuir la forma y la apariencia tumoral. Esto puede producir, la imagen de barro biliar, una masa sólida, produciendo incluso sombra posterior. Esto se conoce como vesícula de Corbusier, con un síndrome obstructivo de larga evolución. Nos referimos con el síndrome de Corbusier a un cuadro de ictericia, de dilatación de la vesícula biliar y de coloración de las heces. El síndrome de Corbusier lo observamos con cierta frecuencia en la parte clínica. El paciente tiene un tic ictérico de piel y mucosa, tiene una dilatación de la vesícula biliar en la parte imagenológica y hay decoloración de las heces por la parte obstructiva. Imágenes de la parte ecográfica vesicular, donde observamos una imagen sólida en la parte del tracto de salida, alargada, hiperecogénica, que produce una sombra sónica posterior y una combinación de barro biliar y microlitiasis biliar en la imagen. En la imagen de la derecha observamos un ligero engrosamiento de la pared anterior, que es la zona donde generalmente hacemos la medida del diámetro AP en la pared posterior. Lo ideal es tratar de hacer la ecografía de la vesícula con un paciente en ayunas de 4 a 6 horas, con medicación para eliminar los gases. Pero ante un cuadro agudo de dolor, ante un cuadro de cólico biliar, se obvia la preparación del paciente y se pasa a la evaluación del mismo. Observamos las imágenes hiperecoicas en el interior, la parte ecográfica heterogénea, el fundus del órgano y un refuerzo sónico posterior en esta imagen lateral derecha de la pantalla. Los pólipos vesiculares se consideran tumoraciones benignas, aunque algunas se consideran precancerígenas. ¿Cuándo pensamos que un pólipo vesicular puede producir un cuadro neoplásico? Cuando su diámetro sagital es mayor a 10 milímetros. Cuando existe una base amplia, cuando existe aumento del Doppler color en la insonación de color. Se visualizan adheridos a la pared vesicular. Su parte de asidero a la pared puede ser delgada, sésil, o puede ser ancha.
preocupa a la parte quirúrgica la presencia de 5 o más lesiones en el interior de la pared vesicular o un diámetro mayor a 10 milímetros. El control del paciente con pólipos vesiculares es anual, a menos que haya un cuadro de cólico biliar que haya que evaluar al paciente antes de los 12 meses. Son ecogénicos, raramente hipercoicos, no producen sombra acústica posterior ni se movilizan con el cambio de posición del paciente, lo cual lo diferencia de las litiasis. Cuando insonamos la vesícula, observamos estas lesiones sólidas en pared, que pueden estar localizadas en cualquier parte, en fundus, en cuerpo o en el tracto de salida, de forma hiper e hipercoica. Y cuantificamos el número de lesiones sólidas en la pared. Se verá más ecogénico mientras más tejido fibroso tengan los pólipos vesiculares. Pueden ser pedunculares o sésiles. ¿Y movilizarse un poco? No. Estoy de acuerdo con esta parte. Generalmente la lesión de pared no está fija, no está móvil. Está fija la pared, no se modifica su visual. Se ha descrito en algunas oportunidades la presencia de sombra acústica, pero esto es muy raro. En la imagen de la derecha observamos una imagen con transductor Convex, el cual identificamos por la amplia huella que insona el lóbulo izquierdo hepático, observando hiperecogenicidad del parénquima hepático, algo del aspecto venoso de las venas suprahepáticas, y en el borde posterior el órgano vesicular de forma alargada, con lesiones sólidas adheridas a las paredes de variable tamaño. Observamos 3 lesiones tipo pólipo en este órgano vesicular y un refuerzo sónico posterior. El signo de West es otro signo ecográfico que debemos manejar los que trabajamos con la parte imagenológica. No es más que la confrontación de la pared vesicular con la parte interna de la vesícula biliar. Este signo ecográfico visto en la fosa vesicular se pueden ver 2 líneas paralelas ecogénicas, separadas por un delgado espacio hipoecoico, con sombra acústica distal a la línea más profunda, que es esta. La confrontación de las dos imágenes hiperecogénicas con una pequeña línea hipoecoica que separa las dos imágenes se conoce como el signo de Wert. Corresponde a una vesícula llena por litiasis, que puede ser única o múltiple, en cuyo caso la línea ecogénica interna no es lisa, sino es lobulada aproximadamente. Equivale al conocido patrón 2 de colelitiasis, y hay que hacer diagnóstico diferencial con la vesícula de porcelana y con la imagen producida por un asa interpuesta. En un caso de un patrón gaseoso aumentado o dilatación de las asas, pudiéramos observar unas líneas que nos confunden, que la parte intestinal puede producir algo parecido a esto. El signo de West es la confrontación de 2 líneas hiperecogénicas separadas por una delgada línea hipoecoica. Una imagen del signo de West, donde observamos la línea de la pared vesicular, la delgada línea hipoecoica que lo separa y las líneas hiperecogénicas internas que producen la sombra sónica posterior. Esto se conoce como el signo de West. El signo del doble arco es similar. Consiste en la visualización de 2 líneas arqueadas, paralelas ecogénicas, entre las que queda un espacio anecoico. Existe sombra acústica distal. El arco periférico corresponde a la pared vesicular, que en este caso está indicado por la cabeza de flecha blanca, mientras que el segundo arco pertenece al borde del cálculo, que es la cabeza de flecha roja. El espacio anecoico y hipocoico corresponde a la luz de la vesícula. Entonces, podemos describir la imagen como signo del doble arco o el signo de West, WES.
En caso de un edema severo de la pared, se produce un engrosamiento de esta. Y nos observamos una imagen de triple pared, es decir, de 3 capas visibles. Una imagen hiperecogénica, una imagen hipoecoica y una pared interna hiperecoica. Esta triple imagen lo conocemos como el signo de la triple pared. Se observan las 3 capas. En la parte externa una línea hiperecoica, en la parte media una línea hipoecoica y en la parte medial o interna una línea hiperecogénica. La visual de esta imagen lo describimos como el signo de la triple pared. Esto puede verse en la colecistitis, pero también puede verse en insuficiencias cardíacas, en zonas, en cuadros de ascitis y en cuadros de hepatitis. En el cuadro de hepatitis podemos observar aumento del tamaño del lóbulo derecho, una hiperecogenicidad parenquimatosa difusa, un engrosamiento de la pared vesicular y en algunos casos podemos conseguir esplenomegalia. Describimos esto como un cuadro de aumento del lóbulo derecho del hígado, una colecistitis alitiásica y una esplenomegalia. Este triple signo concuerda con un cuadro de elevación de transaminasa, con un cuadro de elevación de bilirrubina. La fuga biliar es una de las complicaciones más comunes y suele producirse en el cierre del conducto cístico. En el postoperatorio inmediato generalmente se ve a una anastomosis un poco suelta, que puede también ocurrir secundaria a trombosis de la arteria hepática. Cuando se cierra el conducto cístico puede haber fuga y se producen los conocidos bilomas, que es acumulación de líquido en la parte extrahepática o en la parte intrahepática. Cuando la fuga se produce en la anastomosis suele manifestarse como una colección periliar o perihepática, lo que se conoce como biloma extrahepático o como peritonitis biliar. Observamos la imagen reciente, en un postoperatorio reciente de un paciente con dolor, puede tener aumento de volumen en la región del hipocondrio derecho, y generalmente es una imagen ovalada, hipoecoica, que se localiza en el espacio quirúrgico vesicular. Generalmente es extrahepática, pero también se puede conseguir intrahepático. Cuando se producen ramas intrahepáticos, se producen bilomas extrahepáticos. No es tan raro, se puede observar con cierta frecuencia esta secuela de una colecistectomía. Entonces, observamos la imagen hipoecoica, generalmente es redondeada, definida, y se puede cuantificar por volumen, ya sea por elixir o por triple medida. Biloma extrahepático por perforación vesicular. Observamos una colección en la parte posterior del órgano vesicular por perforación de la pared. La fuga biliar produce en la parte extrahepática esta imagen aproximadamente ovalada de contenido hipoecoico. Hay un micrófono abierto, por favor. Gracias. Podemos cuantificarla en medidas tradicionales, AP, transversal y sagital, cuantificar su volumen. Esta imagen superior es la imagen habitual de un biloma extrahepático. En la imagen B observamos el biloma, pero el cuadro clínico se asoció con peritonitis biliar. Existe irritación del peritoneo, dolor en el paciente post-colecistectomizado. En la imagen C y D, inferiores, izquierda y derecha, observamos una colección intrahepática, irregular, anecoica. Y coincidimos o analizamos el postoperatorio del paciente reciente
y nos encontramos con una imagen intraabdominal intrahepática de un viloma intrahepático. Este es mucho más frecuente, el viloma intrahepático. Esta imagen del viloma intrahepático es menos frecuente, pero debemos eh, relacionar el cuadro imagenológico con un postoperatorio inmediato del paciente colecistectomizado. Los vilomas intrahepáticos se manifiestan como colecciones más o menos definidas dentro del parénquima hepático. Este paciente había tenido una trombosis en la arteria hepática que se consiguió recanalizar. Los vilomas con frecuencia se infectan dando lugar a accesos intrahepáticos. La imagen será más heterogénea, con zonas hiperecoicas en su interior, en algunos casos con aumento de la vascularización a la insonación Doppler. La colecistitis es un proceso inflamatorio de la vesícula biliar y puede ser agudo o crónico. Podemos hablar de una colecistitis litiásica crónica reagudizada. Ante un cuadro ya diagnosticado de colecistitis, podemos evaluar las paredes. En el caso de un paciente con cólico biliar, podemos encontrar el signo de la triple pared, líquido perivesicular. En algunos casos puede localizarse por isquemia y ruptura de la pared, líquido periférico. La colecistitis aguda se subdivide según la severidad de la respuesta inflamatoria en supurativa y gangrenosa. Pareciera que siguiera los mismos pasos de la parte apendicular. Existe el proceso inflamatorio y por isquemia y necrosis de la pared puede transformarse en una colecistitis gangrenosa. Siempre la mujer pagando los platos rotos. Es más frecuente en la mujer. La patogenia es generalmente debida a irritación química por bilis concentrada, infección bacteriana y reflujo pancreático. Recordemos que la llegada al esfínter de Oddi es confluente entre la parte coledociana y la parte del conducto pancreático principal. La presencia de cálculos obstruyendo el conducto cístico aparece en el 80-95% de las colecistitis agudas. En cuadros de procesos inflamatorios observaremos con mucha frecuencia la presencia de litiasis vesicular. La colecistitis aguda puede ser litiásica o alitiásica en el caso de barro biliar. Puede ser no complicada o complicada. En este caso estaremos ante la presencia de una colecistitis gangrenosa con perforación, una colecistitis enfisematosa, que es en la imagen de una vesícula rodeada de una hiperecogenicidad, con más frecuencia observable en pacientes diabéticos. Y pudiéramos observar como consecuencia de una colecistitis una perforación vesicular. La presentación clínica generalmente es en personas mayores de 25 años. Hay clínica de dolor agudo, hipocondrio derecho, fiebre e ictericia. Estos tres signos clínicos nos hablan de la tríada de Charcot. Dolor agudo en hipocondrio derecho, fiebre e ictericia es la famosa tríada de Charcot. Clave, cálculos encísticos. Podemos observar un Murphy positivo ante la compresión con el transductor en la zona del hipocondrio derecho. Murphy positivo ecográfico. Engrosamiento de la pared, otra de las imágenes típicas de la colecistitis. Los criterios mayores son litiasis impactada en cuello vesicular o cístico, irregularidad de la pared y líquido perivesicular. En la parte ecográfica se consideran estos tres factores como criterios mayores para diagnosticar colecistitis en el paciente. Los criterios menores en la parte imagenológica, el edema de pared con un engrosamiento mayor a 3 milímetros y un Murphy ecográfico positivo. Unimos los dos criterios y observamos litiasis en el interior del órgano vesicular, observamos engrosamiento que puede ser difuso o focal, podemos observar edema de pared y un Murphy ecográfico positivo. El líquido perivesicular no se observa con tanta frecuencia.
se aparece como una imagen hipoecoica o anecoica periférica al órgano. Colecistitis, donde observamos líquido perivesicular, edema de pared segmentario y barro biliar. Este es un corte tradicional para hacer volumen. En la imagen sagital podemos medir longitudinalmente el órgano. En la imagen axial hacemos el diámetro antero-posterior y transversal. El volumen normal de una vesícula en adulto es de aproximadamente 70 cc. Cuando aumenta es otro signo que nos habla de colecistitis, pues tenemos un volumen mayor a 70 cc. Imagen ecográfica ubicada en la parte superior de la pantalla, donde observamos edema de pared, una fina línea hipoecoica, líquido, lesiones hiperecoicas en su interior múltiples, depositadas en la pared posterior, refuerzo sónico posterior. En esta imagen de la derecha observamos una imagen hiperecoica en el tracto de salida. Esto nos demuestra la dificultad de la salida de una litiasis mayor a 3 milímetros en la zona del tracto de salida cístico. Algunos cirujanos piden cuantificar las lesiones pequeñas, porque ya sabemos que las litiasis o las lesiones obstructivas pequeñas son las que van a causar complicaciones. Una imagen de mayor diámetro no podrá ubicarse en el tracto de salida, en el cístico, porque no logra pasar la barrera del tamaño. En la parte inferior observamos imágenes axiales de una vesícula inflamada con líquido perivesicular y lesiones hiperecoicas en su interior. En líneas generales, en la colecistitis existe un aumento del grosor de la pared vesicular. La cronicidad de los cólicos biliares producirán engrosamiento de la pared de forma crónica. Si logramos evaluar al paciente preparado, asintomático, podemos observar engrosamiento de la pared y las imágenes litiásicas en su interior. En esta imagen de la izquierda están cuantificando el grosor de la pared y observamos un engrosamiento importante de la misma. En la colecistitis aguda podemos observar el signo trilaminar. Hay obliteración de la luz vesicular, engrosamiento difuso trilaminar de la pared en un corte sagital de la misma. La diferencia con la crónica es que las paredes pueden tener engrosamiento difuso. Hay heterogeneidad en su pared y puede ser a predominio hiperecogénico. Esto diferencia la imagen de una colecistitis crónica de una imagen de una colecistitis aguda. Engrosamiento focal segmentario de la pared a predominio de hiperecogenicidad. Complicaciones de una colecistitis, perforación de la pared. Ahí estamos ante la presencia de una colecistitis gangrenosa. En la imagen de la izquierda observamos una imagen litiásica que tiene la pared vesicular contraída en su entorno, una imagen hipoecogénica en la parte posterior, que no solo corresponde a una sombra sónica posterior, sino a una ruptura de la pared. Cuando existe gas, que es imagen hiperecogénica, estamos ante un cuadro de una colecistitis enfisematosa. No produce sombra sónica posterior. Esta imagen central nos habla de una vesícula irregular, engrosada, con pérdida de la continuidad de la pared anterior. Su contenido es heterogéneo
con la presencia de amplios ecos gruesos en su interior, con lesiones hiperecoicas y un refuerzo sónico posterior importante. Es la imagen de una colecistitis gangrenosa. Imagen con traductor convex, donde observamos un septo que separa dos contenidos, y esto nos habla de una perforación vesicular. El septo separa dos zonas de la vesícula. Ya hay perforación múltiple en las paredes. Imagen a la izquierda de la pantalla, donde observamos con transductor convex los bordes anteriores hepáticos y una imagen heterogénea del órgano vesicular con ecos hipoecoicos en la parte anterior, una zona de la lesión en el tracto de salida de la lesión ecogénica, con pérdida de la continuidad en algunos segmentos. Esto nos habla de una colecistitis gangrenosa. La imagen que tenemos actual es una imagen de un órgano vesicular muy distorsionada. Se pierde la ecoanatomía del órgano. Existe una zona anecoica con engrosamiento de la pared y pérdida de la continuidad en sus paredes, con una imagen heterogénea en la parte posterior, pérdida de la continuidad, con líquido perivesicular de forma importante. Estamos ante una colecistitis gangrenosa. Hay perforación de la pared vesicular por isquemia y necrosis de la misma. Los múltiples ecos hiperecoicos en la zona posterior nos habla de una colección purulenta. La colecistitis enfisematosa es una complicación muy frecuente de pacientes diabéticos. El grupo etario más afectado es aquellos de 50 a 70 años de edad. El masculino está mayor afectado en este caso que el femenino, en el caso de la colecistitis enfisematosa. La triada típica: fiebre, dolor en hipocondrio derecho, en algunos casos sepsis, asociada con mucha frecuencia a la diabetes. Tomografía computarizada y una colangiografía del paciente nos ayuda en la parte imagenológica. Esta imagen puede ser variable desde burbuja hasta acumulación intramural dentro de la vesícula biliar. La prueba gold estándar de la parte abdominal vesicular es la colangiografía. La imagen tiene mayor sensibilidad, pero repito, nuestro manejo ecográfico de este órgano con una adecuada descripción nos da la posibilidad de aumentar la sensibilidad para el diagnóstico de patología vesicular. Imagen ecográfica de una vesícula biliar con bordes hiperecogénicos importantes, con imágenes heterogéneas en su interior, con pérdida de la solución de continuidad, en este caso en la pared posterior. La imagen hiperecogénica es aire, y esto nos da el diagnóstico presuntivo de una colecistitis enfisematosa. La perforación vesicular es una secuela o una complicación de una colecistitis. Aparecen en el 8 a 12% de los pacientes con colecistitis aguda. Aproximadamente de 3 a 7 días después de aparecer los síntomas. Esto ocurre cuando un cálculo obstruye el cístico, produciendo irritación en la mucosa, edema, congestión vascular y un defecto de la pared. La imagen es muy clara. Observamos en la cara del tracto distal una solución de la pared
ocupada por una imagen hipoecoica en su zona central. La perforación vesicular puede producir en su fase aguda peritonitis biliar, en su fase subaguda un acceso perivesicular. Observaremos líquido periórgano. Y en la parte crónica una fístula interna vesicular. La cistitis crónica produce engrosamiento de la pared a predominio hiperecogénico. Puede ser focal con mucha frecuencia. Y observaremos en su interior las variadas imágenes obstructivas hiperecogénicas litiásicas. La coledocolitiasis es con mucha frecuencia una patología posterior a una colecistectomía. El paciente se nos presenta en un postoperatorio tardío con un cuadro de dolor en hipocondrio derecho, con similar a la clínica de su coledocolitiasis, de su, colecistitis litiásica. Un dolor en la región epigástrica que se irradia la parte posterior de la espalda, es relacionado con la ingesta de comida, y cuando hacemos insonación del colédoco observamos imágenes hiperecoicas en su interior. El colédoco puede producir la litiasis. En caso de no existir la vesícula, puede producir su litiasis interna. La parte bibliográfica hace referencia que el 10 a 20% de las personas colecistectomizadas pueden tener coledocolitiasis. La edad más frecuente es la cuarta década y en este caso el hombre tiene con menos frecuencia la coledocolitiasis que la mujer. La clave, defectos de relleno dentro del conducto biliar. Es muy conocida la imagen del doble cañón de escopeta, cuando observamos dilatación del conducto colédoco y su diámetro se hace igual o mayor al diámetro de la vena porta. Esto se conoce como el signo del cañón de escopeta. Imagen con insonación Doppler del colédoco proximal, donde observamos engrosamiento de la pared del mismo y una imagen hiperecogénica alargada en su interior. Esto nos habla de una vía biliar dilatada y de una imagen compatible con una coledocolitiasis. Nos guiamos en la parte ecográfica con la vena porta, su trayecto iliar. Imagen se abrió está abierto un micrófono, por favor. Imagen de con transductor convex. Observamos un órgano biliar heterogéneo en su interior, con múltiples ecos hipoecoicos en su interior e imágenes hiperecoicas pequeñas. Y en el conducto colédoco proximal, dos lesiones hiperecoicas irregulares que dilatan, obstruyen el conducto colédoco y producen sombra sónica posterior. Estamos ante la presencia de una imagen muy clara de una coledocolitiasis. La adenomiomatosis es una lesión de las paredes de la vesícula. El órgano biliar lo observamos con su forma ecoanatómica normal. Existen múltiples imágenes hiperecoicas en el borde, con el artefacto sónico de cola de cometa. Esta se encuentra en el grupo etario mayor a los 35 años, esta patología, la adenomiomatosis. En las muestras de colecistectomía se diagnostica en 5 a 25% de las muestras. Existe un engrosamiento mural de la pared, secundaria exageración de los pliegues luminales. La colesterolosis es depósito de histocitos cargados de colesterol en la vesícula biliar. Imagen ecográfica a la derecha de la pantalla, donde observamos en la pared del órgano engrosamiento y una lesión hiperecogénica con el artefacto de la cola de cometa.
Estamos ante la presencia de una imagen sugestiva de adenomiosis vesicular. Esta es la imagen clásica. El engrosamiento de la pared anterior y posterior con imágenes hiperecogénicas, su borde, de forma variada, y que generalmente no producen sombra sónica posterior, es la imagen de una adenomatosis vesicular. No es muy frecuente, no es muy común, pero ante la primera aparición vamos, no dejaremos de guardarla en el archivo mental. Es algo así como eh, la imagen en panel de abejas en el cuerpo uterino. Esta es una mola hidatiforme. Es una imagen irregular, heterogénea, con tendencia a paneles en su interior. Es la imagen clásica de una mola hidatiforme uterina. La imagen de la adenomatosis es clásica en esta imagen ecográfica. Engrosamiento de la pared vesicular, tanto en su cara anterior como posterior, múltiples imágenes ecogénicas adosadas a la pared anterior y posterior, produciendo algunas de ellas el efecto sónico de cola en cometa, cola de cometa. Los pólipos son masas polipodíacas o sesiles que sobresalen de la mucosa de la vesícula. Su tamaño es variable. A mayor tamaño, mayor posibilidad de neoplasia. Están constituidos mayormente por colesterol y son asintomáticos o pueden producir un dolor leve en el hipocondrio derecho. La clave son imágenes ecogénicas que sobresalen de la mucosa y no producen sombra sónico posterior. Eh, Tratamos de acentuar y fijar estas imágenes. Son imágenes en la pared anterior o posterior del órgano vesicular, de forma alargada o redondeada, que pueden ser aislados o múltiples, no producen sombra sónica posterior y no se movilizan con el desplazamiento del paciente en decúbito lateral. Imagen de pólipos vesiculares. Esta imagen es más amplia. Esta imagen es tiene una base de implantación más amplia. Y esta pudiera tener similitud con un cáncer de vesícula, un adenocarcinoma en la parte histológica, de un adenocarcinoma vesicular. A mayor amplitud, más acercamiento a la parte neoplásica. La patología maligna, no. Doctor, Buenas noches, disculpe, doctor. Adelante. eh, una pregunta, lo que acaba de decir del pólipo, eso ya lo había mencionado anteriormente, ¿verdad? Creo que En sí. unas diapositivas anteriores. Sí, creo que sí, doctor. Mm, Ah, ya, usted anteriormente creo que había dicho el tamaño de los pólipos cuando se consideraba cancerígeno. ¿Lo podría repetir? sí. A mayor tamaño, en el diámetro mayor, existe más acercamiento a la parte neoplásica. Pólipos mayores a 10 milímetros se acercan a la parte neoplásica vesicular. Su insonoración con el Doppler y un aumento de la vascularización ante una masa informe en la pared nos acerca al diagnóstico de un TU de vesícula. La parte histológica nos dirá si es un adenocarcinoma o otra constitución histológica. ¿Y eso es necesario extirparlos o solamente pueden quedar ahí? Doctor, cuando tenemos una imagen así, irregular, heterogénea, mayor su diámetro a 10 milímetros, la sugerencia para el cirujano es que la extirpe. Por eso es que se hace un control anual de los pólipos vesiculares. Aumenta el número, se acerca a la colecistectomía. Aumenta su tamaño, se acerca a la colecistectomía. Se observa estas imágenes heterogéneas con una base amplia adosada a la pared y
existe concordancia con un TU de pared que va a ser diagnosticado en la parte histológica posterior a la obtención de la pieza quirúrgica. Es que justamente verá que hoy día tuve una paciente que me llegó con una ecografía de abdomen superior y le han detectado ese mismo un pólipo que mide 6.9 milímetros. Pero, o sea, la paciente aparte tiene otras patologías porque me indica que estaba con hematuria, tiene unos exámenes de laboratorios de una infección de vías urinarias que indican que se recomienda un cultivo, pero ese todavía no le han entregado los exámenes. Y para eso se le mandó a hacer la ecografía de abdomen superior, pero a nivel renal no se ve nada. Lo que han puesto es que tiene el pólipo vesicular y una esteatosis hepática grado 1. Entonces, o sea, yo no soy médico general, pero o sea, estaba intentando, justamente que está usted hablando del tema, quería hacerle la pregunta. Los pólipos no causan hematuria, ¿verdad? No, no Mm, causan obstrucción, ocasionalmente producen cólicos biliares. Mm, La paciente asimismo está con dolor lumbar, por eso se le mandó a hacer la ecografía de abdomen superior, pero en la ecografía no reporta nada a nivel de riñones. Doctor, le hago preguntas y acudo a su memoria. Las pirámides que usted observó en la parte renal, ¿es la primera vez que se enfrenta a la parte de ecografía, doctor? Sí, la verdad es que yo soy obstetra y solamente sé parte ginecológica. Entonces hubo una paciente que me trajo su ecografía, pero yo la mandé por medicina general. Pero como ya le digo, justamente usted está hablando de eso, quería hacerle la pregunta. Riñones aparentemente están normales, miden normales, no se vio nada. Entonces yo le hice la sugerencia a otro médico y me dijo que puede ser como, o sea, tiene hematuria, le sale un hemo totalmente manchada, leucocitos 3 cruces, sangre a nivel de orina, células epiteliales de 8 a 10 por campo, piocitos 20 a 22 por campo, bacteria 3 cruces. Y ya le mandaron a hacer el cultivo, pero todavía no le entregan los resultados. Y el doctor me supo decir que tal vez sea una litiasis, pero como ya no, o sea, que ya esté a nivel de uréteres, o sea, ya no se vio en la ecografía. Doctor, la imagen anteroposterior de sus órganos renales estaba abombada. Se veía hipoecogenicidad aumentada en el parénquima. No, No no, la había, verdad, riñones parece que sí se ven normales. porque me está Incluso hablando. yo, como yo estaba ahí con ella, yo le hice un rastreo, yo le tomé un video, pero solamente de la vesícula, en Bien, donde se ve la imagen que usted dice, ecogénica. con una base delgada adherida a la pared. Sí, que está adherida a la pared, que ese aparentemente era el pólipo. No es muy grande, está en 6 milímetros, no entra en ese parámetro del límite neoplásico. Eh, le insonó con Doppler. Sí, en la imagen parece que sí tiene Doppler, pero no se vascularizó. Exacto, es un pólipo. Me parece que esa paciente tiene una glomerulonefritis. Solo falta por agregar a la parte clínica escalofríos. Los pacientes con infección severa, con glomerulonefritis, producen con mucha frecuencia escalofríos. Y cuando insonamos el órgano renal, observamos el abombamiento de la estructura en sentido anteroposterior, la deformidad y aumento de tamaño de las pirámides renales. En muy pocos casos observamos inversión del vértice de la pirámide. En lugar de estar colocado hacia el sistema pielocaliciar del vértice, se localiza hacia la parte cortical. La punta de la pirámide va hacia la parte cortical, en los casos de glomerulonefritis. Hay aumento de la vascularización en la Doppler, sea Power o Color.
Estoy casi seguro que esa paciente lo que tiene es una glomerulonefritis. Pero en la ecografía que le hicieron, no, o sea, no le reporta nada, porque incluso dice que le preguntó a la doctora que le estaba realizando el eco y dice que no, tenía totalmente limpios los riñones, que no había nada. Entonces yo también, o sea, sospeché, tiene dolor lumbar, está con hematuria, entonces lo que se me viene a la mente es que son cálculos renales, pero no, no le sale nada, o sea, no pone ni siquiera dilatación, lo que usted me dice de las pirámides, nada. Solamente lo único que puso fue la esteatosis hepática grado 1 y el pólipo vesicular. La paciente es delgada, pues. Creo que pesó como, si es que no me equivoco, 64 kilos, mide 1,50. Tiene un poquito de aumento del índice de masa corporal. Bueno, queda en la especulación en la parte imagenológica. ¿Usted tiene las imágenes? Sí, sí las tengo. Compártalas conmigo y si observamos algo, comentamos, doctor, por favor. Ya, lo que termine la clase yo le envío ya. Gracias, doctor. Eh, Ya, muchas gracias. a usted. La imagen ya no concuerda con un pólipo vesicular completamente en la parte imagenológica benigno. Este pólipo está amplio. Este pólipo está con una base ancha, adosado a la pared. Se observa heterogéneo. No tiene insonación Doppler color. Este es el límite entre una imagen ecográfica de un pólipo vesicular benigno y una imagen de un TU de pared vesicular. El carcinoma de vesícula biliar afecta a los grupos etarios altos. La bibliografía habla de 70 años. La relación hombre-mujer es 1 a 3. La histopatología en un 90% corresponde a un adenocarcinoma y en un 10% a una neoplasia escamosa. La clínica, dolor en hipocondrio derecho, pérdida de peso, ictericia, vómitos. La etiología puede estar asociada con vesícula de porcelana e inflamación crónica, litiásica. El carcinoma vesicular es más frecuente en mujeres de raza blanca entre los 60 y 70 años de edad. En un 65 al 95% predomina en portadores de colecistolitiasis. En un 70 al 80% se trata de un adenocarcinoma, predomina el adenocarcinoma. En un 25% se acompaña de calcificaciones en la pared vesicular. Esta patología se localiza más frecuentemente en fondo y cuello. Se presenta de variadas formas. La imagen de la pantalla que nos interesa en la parte ecográfica es la imagen inferior izquierda de la pantalla. A la insonación con transductor Convex observamos una vesícula completamente deformada, heterogénea en su interior, amplia. Es evidente que estamos ante la presencia de un TU de vesícula. Y así lo reportamos. Su volumen está aumentado. Su forma completamente perdida. Su heterogeneidad es visible. Imagen ecográfica de una vesícula en un corte sagital. Observamos una masa de lóbulos en su corteza, heterogénea, amplia, zonas hipocoicas en su interior. Esto es una imagen de un TU de vesícula biliar. La imagen de la izquierda corresponde a un eco abdominal, donde observamos una vesícula completamente deformada, eh, muy aumentada de volumen, heterogénea en su interior. Y en la imagen inferior derecha de la pantalla observamos un corte sagital de una vesícula biliar con imágenes tumorales importantes, con imágenes deformadas, amplias, que obstruyen la luz vesicular. Imágenes variadas
de un TU de vesícula biliar. La histopatología nos dará la etiología de este TU. En este caso observamos una vesícula biliar que pierde su ecoanatomía, con lesiones que abarcan el parénquima del lóbulo izquierdo del hígado, ocupando una masa importante en esta zona, en la cara anterior de la vesícula biliar. Se produce un engrosamiento mural vesicular con masa hepática, ubicada en el segmento 2, un engrosamiento mural de la vesícula biliar de predominio en fundus, en este caso, con extensión intrahepática en forma de masa. Está asociada a dilatación de los conductos biliares intrahepáticos. Produce compresión y produce dilatación de los conductos biliares. Las imágenes hipoecoicas en el parénquima hepático son dilataciones de los conductos biliares. La dilatación de las vías biliares es una patología que observamos con mucha frecuencia. La medida del colédoco es motivo de controversia en las bibliografías. Se habla de un promedio de 6 milímetros, se habla de un promedio de 8 milímetros en el adulto. Por supuesto, post-colecistectomía, el conducto colédoco intrahepático va a aumentar de diámetro. Lo observamos, como ya expliqué, paralelo a la insonación de la vena porta. La medida del colédoco es un indicador sensible de obstrucción de vías biliares y demostrarlo por vía invasiva o no invasiva debe hacerse aunque la vía biliar intrahepática se observe normal. Hay que medirlo. Se han descrito varios signos ecográficos de dilatación del sistema biliar. Imágenes ecolúcidas periféricas en el hígado que producen reforzamiento posterior. Imágenes tubulares ecolúcidas hepáticas que presentan una disposición ramificada en estrella o asta. Los segmentos intrahepáticos se dilatan produciendo ese signo descrito, es en estrella o en asta en la parte intrahepática. Existen imágenes ecolúcidas en el lóbulo hepático izquierdo. Dilatación del conducto hepático común, que se observa anterior a la vena porta. La dilatación de las vías biliares post-colecistectomía es una patología muy frecuente. Insonar adecuadamente el conducto colédoco intrahepático y evaluar la presencia o no de imágenes hiperescóicas en su interior nos ayuda a aumentar la sensibilidad ante esta patología, a coledocolitiasis. La insonación, siguiendo el trayecto del conducto colédoco, nos ayuda a descartar o certificar la presencia de lesiones hiperecogénicas en su interior. Observamos la imagen típica del conducto colédoco dilatado paralelo a la vena porta. Esta es la famosa imagen del signo del cañón de escopeta. La dilatación desmesurada del conducto colédoco que iguala o supera el grosor de la vena porta. Imagen del lóbulo caudado en la imagen ecográfica inferior izquierda de la pantalla, donde observamos la vena cava inferior, la dilatación del conducto colédoco y parte de la vena porta. Ya descrito la litiasis coledociana. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Adelante. Una pregunta, para saber si lo entendí bien. Este signo de escopeta usted nos indicó que iguala o supera al tamaño de la vena porta. Sí, ¿Así es? sí. Con mucha frecuencia el conducto colédoco se dilata tanto que produce ese efecto ecográfico. El cañón de escopeta, con la dilatación del conducto colédoco en la parte anterior del parénquima y la vena porta en la parte posterior. Es muy evidente. Doctor, muchas gracias. A la orden.
No se escucha, doctor. No se escucha. No se escucha, doctor. No. Doctor, buenas noches. Parece que se le colgó el internet. ¿No se ve, doctor? Sí se ve, no se escuchaba. Ahorita recién lo estamos escuchando, doctor. Ah, moví rapidito los audífonos. Se perdió, no reconocía el equipo, el dispositivo. La imagen ecográfica a la que hacía referencia es una imagen de la dilatación del colédoco de forma importante. Hay engrosamiento de la pared anterior y hay una imagen obstructiva heterogénea, predominio hiperecoico en su interior. Esta es la imagen típica, de una imagen tipo litiasis coledociana. Pilas con esta imagen, doctores, pilas con esta imagen. La enfermedad de Caroli es una enfermedad congénita donde se produce dilatación de los segmentos intrahepáticos segmentarios. No es muy frecuente, no la vamos a ver con mucha frecuencia, pero ante la presencia de una dilatación intrahepática segmentaria, podemos pensar en la enfermedad de Caroli. Es una enfermedad congénita poco usual que cursa con dilatación segmentaria multifocal de los conductos intrahepáticos. La enfermedad de Caroli expresada en esta imagen ecográfica, donde observamos una dilatación del conducto colédoco multiquística. ¿Qué nos faltaría para completar el diagnóstico ecográfico en esta imagen, doctores? Ante la imagen intrahepática, dilatación del colédoco con imágenes quísticas en su interior, nos faltaría solo insonar al Doppler para descartar la presencia de vascularización en su interior. Esta imagen tubular con dilatación del colédoco multifocal la completamos con la evaluación Doppler. Al insonar Doppler no debe haber vascularización en su interior. Y es la enfermedad de Caroli la que tenemos en la pantalla. Dilatación segmentaria multifocal, congénita. La dilatación del colédoco post-colecistectomía es muy frecuente. El conducto hepático colédoco, ya hice referencia a la parte de la discusión bibliográfica. Hablamos de 6 milímetros post-colecistectomía, hablamos de 8 milímetros, no debe pasar mayor a 10. En pacientes colecistectomizados, el colédoco puede medir normalmente hasta 10 milímetros. Por encima de este se considera dilatado. Otro signo de dilatación es la aparición del canal paralelo, que consiste en la dilatación simultánea de los conductos hepáticos derecho e izquierdo contiguos a la porta. La imagen ecográfica típica de la dilatación coledociana es la imagen del signo del cañón de escopeta. Observamos en la parte anterior el colédoco dilatado y en la parte inferior la vena porta. Ya sabemos que el diámetro es aproximadamente hasta 13 milímetros. Imagen ecográfica con transductor convex, donde observamos el conducto colédoco infrapancreático dilatado de forma importante, tortuoso. Es una dilatación coledociana post-colecistectomía. Imagen ecográfica abdominal en la que se aprecia una disminución progresiva del calibre del colédoco, hasta una dilatación focal, indicada con la flecha naranja, en la región papilar, que es compatible con un coledococele. Si seguimos el trayecto del colédoco y observamos una imagen sacular anecoica, estamos ante la presencia de un coledococele, de un quiste del colédoco. Hemos hecho un repaso somero de la parte biliar, en la parte de la vesícula y en la parte intrahepática.
la bibliografía de la exposición. Eh, Pasemos a la parte de las inquietudes, de las preguntas, de la interacción, por favor. Doctor, Adelante, doctor. con el tema que le mencioné hace un momento, ¿hay algún tratamiento para el pólipo vesicular que se le pueda decir al paciente? No, doctor, no hay ningún medicamento que produzca reducción de esta patología de la pared vesicular. Igual que quiste, no existe medicamento hasta el momento en la parte médica que se utilice para reducir la parte quística o polipoidea. La parte Y el quirúrgica. paciente puede vivir así, no es necesario extirparlo. Existe criterio, en este caso en la parte quirúrgica, en la parte del Ministerio de Sanidad de Ecuador, que habla de una extirpación quirúrgica con 5 o más lesiones polipoideas. Con una lesión amplia, heterogénea, mayor a 10 milímetros, ante la duda, también se extirpa. Pudiera ser un pólipo, pero pudiéramos dejar de estar escapando un tumor de pared. Hasta 10 milímetros, doctor. En una imagen típica, tipo hongo, con una base delgada, es la típica forma del pólipo vesicular. Usted me dijo 6 milímetros, ¿cierto? 6.9. No está ni siquiera borderline, está con un diámetro normal, dentro de los límites. Sí puede vivir con eso, doctor. He tenido la oportunidad de controlar pacientes con pólipos vesiculares. No es mucha la muestra que he tenido, pero Dios bendiga a estos pacientes. No he visto aumento del número de lesiones o aumento de las lesiones en su tamaño, en su forma. No repercute nada en su salud, no tienen algunos síntomas, algo. No, son asintomáticos en un alto porcentaje. Tienen sus pólipos en pared, muy pocos se quejan de dolores tipo cólico biliar. Puede ser un hallazgo ocasional, puede ser un hallazgo de un examen abdominal superior, donde el paciente no está refiriendo patología en la parte del hipocondrio derecho, va por otra causa. Y cuando hacemos la insonación, la evaluación de la vesícula, conseguimos estas lesiones polipoideas. Ya, doctor, muchas gracias. Ahora, doctores, en la parte de ecografía, se han enfrentado en múltiples oportunidades a la parte litiásica y a la parte polipoidea. ¿Qué me comentan, por favor? Doctor, yo tengo una duda. Adelante, doctor. Sí, doctor, usted mencionó que el colédoco post-colecistectomía tiene un diámetro mayor de 10, está dilatado. Pero usted puso en una diapositiva también que ahí decía mayor a 7. Ese es cuando no se ha hecho la extirpación aún. Generalmente, doctor, el colédoco es muy delgado en su diámetro AP, con la vesícula biliar. Lo insonorizamos con la referencia vascular de la porta y es muy delgado, 5, 6. Post extirpación de la vesícula, el colédoco generalmente se dilata, se hace más visible y cuando hacemos su medida AP, observamos que está en 8, 9, en alguno de sus segmentos, generalmente en el segmento proximal, doctor. Muchas gracias. A la orden, doctor. Es importante diferenciar
asumiendo la parte clínica y paraclínica, unas imágenes concordantes con una hepatitis viral o de otro tipo, con una imagen de colecistitis litiásica o litiásica. ¿Por qué les digo esto? Porque los signos ecográficos de hepatitis pudieran hacernos confundir con una colecistitis aparte del cuadro general del paciente. Hay engrosamiento de la pared vesicular, puede haber signos de colecistitis, pero es producido por la hepatitis. Hay aumento del lóbulo derecho, hay aumento del vaso, hay esplenomegalia en sus grados 1, 2 y 3. Situación que no se produce en una colecistitis. En el engrosamiento o la patología focal de la vesícula, no vamos a observar esplenomegalia. El engrosamiento o patología de la vesícula no vamos a observar aumento del lóbulo derecho. Doc, buenas noches. Una pregunta. Buenas noches. Usted en una diapositiva nos indicó, si no estoy mal, es el signo o la enfermedad de Caroli, algo así. Usted nos indicó que Sí. en la imagen se veía como, bueno, no se veía como, me perdí el nombre. Bueno, se veía así. Sí, Doc, ¿sí me escucha? Sí, sí le escucho, doctor. Y ahora no. Doc, ¿me escucha? Sí, Ya, que en la imagen que nos presentó de Caroli, ahí usted nos indicó que, bueno, que esta no va vascularizada cuando ponemos el Doppler. ¿Qué pasaría si al poner el Doppler aparece vascularización? O sea, ¿en qué podríamos pensar? el conducto colédoco no tiene vascularización intraluminal. Las dilataciones son intrahepáticas, anecoicas, siguiendo el trayecto del colédoco, segmentarias. Por supuesto, al insonar Doppler no debe haber vascularización. ¿Con qué pudiéramos confundir una enfermedad de Caroli? Con un carcinoma de la parte de las vías biliares. Se produce una tumoración intrahepática que obstruye las vías biliares y produce dilatación del conducto hepático. Pero en la evaluación ecográfica del parénquima hepático vamos a observar una masa tumoral hipoecogénica casi siempre, irregular, amplia, que comprime las vías biliares. Y esa compresión produce dilatación del conducto colédoco. Un colangiocarcinoma es algo distinto a la enfermedad de Caroli. La tumoración produce compresión de las vías biliares y dilatación de las mismas. Pero el paciente de la enfermedad de Caroli no tiene pérdida de peso, no tiene tinte ictérico, no tiene un desgaste orgánico severo, que es la diferencia con un colangiocarcinoma. Ok, gracias, Doc. A la orden. La referencia anatómica vascular más clara y más evidente es la presencia en la evaluación intrahepática de las vías biliares de la vena porta. Su referencia va a ser inferior y con color ante la presencia de una imagen anecoica delgada normalmente, superior a la vena porta, que sigue el trayecto de la misma. Esto
nos ayuda a identificar el conducto colédoco intrahepático. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Una consulta. Adelante. Los pacientes que han realizado colecistectomía, muy frecuente van al control de médico otra vez por el dolor del hipocondrio derecho. Pues al realizar ecografía, se detecta alguna cicatriz, dependiendo dependiendo qué tipo de práctica, procedimiento haya aplicado. Ese vería en ecográficamente. No, doctor, la imagen ni siquiera reciente nos produce una imagen hipoecoica de la zona de resección quirúrgica de la vesícula. Eh, el paciente con un cuadro de dolor en hipocondrio derecho, un paciente colecistectomizado con referencias tardías por este cuadro clínico, no es reciente. Cuando el paciente hace referencia a que tiene una colecistectomía reciente y hay dolor en el hipocondrio derecho, tenemos que estar pendientes generalmente de los bilomas, que son las imágenes hipoecoicas o anecoicas. Extrahepáticas, en la parte extrahepática tienen generalmente forma ovalada o redondeada de contenido anecoico. Ese es el biloma extrahepático. Y el intrahepático produce una imagen irregular, pero anecogénica en su interior. La imagen litiásica coledociana, cuando es pequeña, no es tan fácil de detectarla. La imagen litiásica es igual que en cualquier zona del organismo, hiperecoica, redondeada o alargada, que produce sombra sónica posterior. Con la práctica, la sensibilidad para detectar litiasis coledociana no es tan baja. Seguimos el conducto colédoco con la referencia vascular de la porta, y si hay patología coledociana, lo describimos en su tamaño, en sus características ecográficas. Ese paciente pasa a ser parte de los que ameritan una CEPRE, con la angiografía endoscópica retrógrada, en la cual se visualiza a través del esfínter de Oddi la cámara que entra a las vías biliares y obtiene la imagen de la litiasis. La destruyen y generalmente son portadores de una prótesis biliar. Gracias, doctor. A la orden. Buenas noches, Doc. Adelante, doctor. Buenas noches. Una pregunta. En el caso de sospechar de un carcinoma, ¿se coloca en el reporte ecográfico o se envían a hacer pruebas complementarias de diagnóstico? Eh, Acordémonos que la imagen ecográfica es sugestiva de. La imagen ecográfica no es un diagnóstico histológico, sino solamente ecográfico. La sugerencia es ecografía de vías biliares, sugestivo de TU de vesícula. Nos acordamos de los parámetros: imagen irregular, ubicada generalmente en fundus, amplia, heterogénea, con aumento de la vascularización intralesional. Tenemos la certeza, pero hablamos de imágenes ecográficas sugestivas, imágenes ecográficas de TU de vesícula. La evaluación en la parte paraclínica o quirúrgica complementará el estudio. Generalmente ante esta descripción el cirujano
le ofrece al paciente la opción de la cirugía y hay extracción de la vesícula, si hay ganglios mesentéricos aumentados los resecciona. En fin, la parte quirúrgica va a tomar la determinación de la cirugía ante un buen estudio ecográfico que evidencie la lesión intratumoral vesicular. ¿Me expliqué bien, doctor? Sí, doc, muchas gracias. A la orden. ¿Hay otra inquietud? ¿Hay otra pregunta? Doctor, una vez que se Adelante, detecta litiasis renal, ¿es necesario la colecistectomía para el paciente? doctor, pero me dijo litiasis renal. Perdón, litiasis biliar, Vesicular. perdón. Eh, ¿Cuándo se puede tomar una conducta expectante? Cuando el paciente es asintomático y las imágenes litiásicas son amplias. Insonorizamos la vesícula en distintas posiciones, en distintas ventanas. Observamos una imagen litiásica amplia, intravesícula, y sabemos que esa imagen generalmente no va a producir cólicos biliares en un paciente asintomático. Ante ese paciente se puede tomar una conducta expectante, pero imágenes litiásicas pequeñas, menores a 3 milímetros, sabemos que a corto plazo van a producir patologías tipo cólico biliar, porque se pueden introducir en el cístico o transitar por el colédoco. Doctor, buenas noches, una consulta más. Adelante, doctor. Si un rito vesicular está más cerca que el cuello, ¿y podría considerar alguna patología que pueda agravar o no? Sí, doctor. Recordemos el tamaño. Si se introduce en el cuello, va a producir clínica, va a producir dolor. Hay distensión de la vía biliar extrahepática del cístico y la compresión del músculo liso produce por distensión dolor. Acordémonos del plexo mientérico de Auerbach, que es una malla que está en la musculatura lisa. ¿Cuándo se produce el dolor de la musculatura lisa? Cuando hay distensión. Al comprimir ese plexo mientérico, el dolor agudo va a aparecer en el paciente como complicación de la litiasis cística en el caso que usted refiere, doctor. Ya, muchas gracias, doctor. A la orden. Doctor, y en el caso que el paciente, porque hay algunos que, o sea, le dicen que es necesario extirpar la vesícula, pero algunos se vuelven renuentes, ¿eso más adelante puede traer consecuencias? El porcentaje, por ejemplo, de una tumoración, ¿es Ah, alto o no? no, no es tan alto. La colecistitis crónica eh, puede en un porcentaje bajo producir o llevar como consecuencia a un TU de vesícula, pero en realidad el porcentaje no es alto. Se le informa al paciente lo que estamos viendo, si es posible, se le señala en el modo real de la visión dinámica al paciente, mire, tiene usted cálculos en la vesícula, hay cálculos pequeños que le pueden producir complicaciones a corto plazo. El paciente, doctor, haciendo referencia a lo que usted habla, opta inicialmente por la parte de la medicina natural. Utiliza medicamentos para destrucción de litiasis en el aspecto de la medicina alopática.
no le funcionó, el cuadro se mantiene, hace un ecocontrol, si no hay dolor, y se mantiene la litiasis, ahí se decide el paciente a la cirugía. Con mucha frecuencia observo al paciente con litiasis vesicular que acude a la medicina natural para tratar de resolver el problema. Porque la medicina tradicional no va a producir ningún efecto en la parte de la litiasis, de la destrucción de la litiasis. Utiliza la opción expectante del paciente si no tiene dolor. Si hay cuadros de cólicos biliares a repetición, doctor, ¿cómo me saco la vesícula? ¿Dónde me sacan la vesícula? Muchas gracias. A la orden, doctor. Parece que no hay más preguntas o todavía hay alguna interrogante, hay alguna exposición de un caso personal a modo de algún caso. Bueno, doctores, hemos terminado por el día de hoy. Mañana hablaremos de la parte renal con la parte patológica y recordaremos algunas de las cosas que ya hemos hablado. Espero que descansen. Muy buenas noches, mucho gusto. Nos vemos mañana si Dios quiere. Hasta mañana, doctor. Bendiciones Gracias. a todos. Bendiciones. Chao. Buenas noches. Buenas Bendiciones, noches. gracias, doctor. Buenas Hasta noches. mañana. Ustedes, doctores. Doctor, pásame las imágenes, por favor, de la parte renal. Buenas noches.